Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Te cuento que en esta oportunidad el episodio en colaboración que hemos realizado con Fernando y la entrevista que le hemos realizado a Lorenzo, con muchísimo, pero muchísimo valor, nos ha quedado un pelín extensa. Entonces te la voy a presentar en dos partes, la de hoy y la segunda parte para la semana que viene. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Hoy es un episodio especial y comenzamos como lo hacemos de forma habitual. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenido, Fernando. Y este es un episodio muy particular. Ya la gente se habrá dado cuenta que por el título mismo del episodio no somos dos personas esta vez frente al micrófono. Así que bienvenido, Fernando, es un gusto tenerte por aquí y a nuestro invitado. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Exactamente, hoy era nuestro episodio en colaboración, pero hemos querido innovar, ya que, como bien has dicho, hoy no somos dos sino tres. Hoy tenemos un invitado muy técnico, muy especial. Se llama Lorenzo Gómez y es director técnico de Fertinjet, empresa líder en endoterapia. Hola, muy buenas, Claudio y Fernando, y encantado de estar con vosotros aquí en Jardinería y Paisajismo. Bienvenido, Lorenzo. Gracias también por haberte pasado por acá, por disponer de tu tiempo y poder responder a una serie de preguntas que tenemos aquí preparadas con Fernando, quien nos va a hacer una pequeña introducción a este tema tan apasionante que es la endoterapia. Lorenzo, según he podido googlear, parece que la endoterapia ya se insinuó hace muchos años. La primera referencia que encontré a la endoterapia en la antigüedad nos llega de la mano del agrónomo árabe andalusí Ibn al-Wawwar, que alrededor de la primera mitad del siglo XIII realizaba cortes en los árboles para cambiar colores y sabores en las especias. Luego seguí buscando y ya encontré la referencia al gran Leonardo da Vinci, que hacia el año 1500 más o menos inyectaba arsénico en sus melocotoneros, y lo hacía al azar. ¿Con qué fin? Con el fin de disuadir a los ladrones. Solo él sabía qué árboles estaban envenenados y avisaba a cualquier ladrón que osase robarle melocotones de esta circunstancia. A principio del 1700, Richard Bradley, que era un profesor de botánica en la Universidad de Cambridge, colocaba mercurio haciendo una incisión bajo la corteza de los árboles y veía que los insectos que estaban por encima de esa incisión morían. Más adelante, en los años 90, se empezó a utilizar de forma generalizada en los Estados Unidos, donde aparecieron varios modelos, varios métodos, varias técnicas de endoterapia, fundamentalmente desarrollados por los propios arboristas. Y en España, el desarrollo de la endoterapia estuvo ligado fundamentalmente a la Universidad de Córdoba, con el denominado método Fertinjet de inyección al tronco de los árboles, que fue ideado, si no me equivoco y si la Wikipedia ha acertado, en 1987 por un equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba, que fue galardonado en 1988 con la medalla de plata en el 16 Salón Internacional de Invenciones y Nuevas Técnicas de Ginebra. Lorenzo, ¿qué es Fertinjet exactamente? ¿Cuántos años cumple ahora, en 2021? Y dime, por favor, si está disponible solo en España, donde sois los líderes en endoterapia, sino también si está disponible en otros países, por ejemplo en Sudamérica, donde tenemos muchos oyentes. Muy buenas y cuántas preguntas interesantes. Pues voy a intentar hacerlo por orden para que no se pierda la información, que la verdad que es bastante intensa. Fertinjet, exactamente, ¿qué es? Pues Fertinjet nace de la Universidad de Córdoba, de unos investigadores que estaban intentando pues innovar ya sabéis que la universidad siempre, cuando empieza uno en la universidad, tiene que hacer una tesis doctoral, tiene que empezar a investigar y consideraron que era interesante. De estancias con los americanos, pues surge la idea de que por qué no, si los americanos lo estaban haciendo, por qué no trasladarlo a España. Y claro, aquí en España hay muchísimos problemas
agrícola, porque hay muchísima agricultura y por tanto, pues siempre cuando hay mucha actividad, siempre surgen problemas. La clorosis férrica, que fue una cosa que se intentó hacer aquí en España, consiguió cierta relevancia, pero la agricultura al fin y al cabo es un campo, o sea, nunca mejor dicho, un campo es un ámbito en el que es muy difícil y todavía introducir la endoterapia. En la empresa podía tener cierta facturación, pero no era suficiente como para poder crecer, como para tener una entidad como empresa. Y de ahí surge, pues, una empresa que se dedica principalmente durante muchísimos años a las áreas verdes y al tema forestal. La fitóftora, la clorosis todavía existía y después pasamos al picudo rojo, que es una plaga que se puso muy, muy fuerte. A final de los 90 empezó, pero en los años 2000 pues ya empezó fuerte. Y empieza a tener relevancia la empresa ya como un nombre pues ya reconocido en todo el ámbito de las áreas verdes y a lo que se dedica Fertinject en este caso, bueno, y después puedo ya contar muchas más cosas, pero si no va a ser muy largo esta parte que te cuento. Y Fertinject lo que se dedica es a idear y a patentar y a fabricar tecnología para endoterapia. Es un dispositivo que es bastante interesante, ya podremos desarrollarlo después en qué consiste, pero básicamente se dedica a eso y sobre todo también, aparte del dispositivo, a idear qué líquidos y qué formas tenemos para poder introducir insecticidas, fertilizantes, bioestimulantes en la planta y conseguir efectos que en uso en el riego o en uso foliar pues tendrían mucho menos efecto o ninguno, o se perderían en el suelo por lixiviación, etcétera, y la endoterapia pues consigue que el 100% del producto sea introducido en la planta. Eso es un poco el resumen. Y llevamos, como tú decías, en el 87 empiezan estas investigaciones, la empresa se funda como empresa en el 91, con lo cual este año han sido 30 años de Fertinject. Mira, por ahí hay gente que todavía no tiene muy incorporado dentro de la audiencia este término de endoterapia. ¿Por qué no nos desarrollas, nos explicas en qué consiste y qué aplicaciones tiene más allá de la que estás comentando? Por ahí desarrollarlo un poquito más para que toda la audiencia pueda apropiarse de este término de endoterapia. Claro que sí. Voy a intentar ser didáctico para que de alguna manera no me tenga que meter en aspectos técnicos que sin gráficas o sin presentaciones visuales pues sería a lo mejor más fácil, pero quiero que sea asequible para que la gente pues no me enrede con las palabras. La endoterapia consiste en hacer un orificio, una incisión, una entrada al sistema vascular de la planta con un taladro, con una aguja, se puede hacer e introducir un líquido en el sistema vascular de la planta que nosotros consideramos que de alguna manera lo que se hace es engañar a la planta para que ella piense que el líquido que se está introduciendo es un líquido natural para ella. ¿Cómo conseguimos esto? Pues al hacer una incisión o un orificio, pensad que la planta ya empieza a cicatrizar, se forman, se interrumpe la conducción de xilema y tenemos que volver a establecerla y engañamos a la planta para que ella por transpiración absorba el líquido y reparta el insecticida, el fungicida, el bioestimulante, el fertilizante por la copa y también a lo mejor por el resto del tronco y por las raíces. Eso ya también es una cosa que podemos desarrollar más adelante. Eso es la endoterapia. Al fin y al cabo es inyectar, como a las personas pues se le inyectan medicamentos, pues inyectar productos que vayan a servir a la planta para conseguir un mejor efecto en ella. Y entonces ese producto se inyecta en la savia, como bien comentas, y se va a distribuir por el xilema, por el floema. ¿Me puedes aclarar un poquito cuál es la diferencia entre xilema y floema en cuanto al sentido ascendente o descendente de la savia? Claro que sí. Es bastante simple. El xilema, yo recuerdo cuando yo entré en Fertinject, yo realmente tuve que estudiar muchísima botánica y fisiología porque yo venía de otro campo completamente distinto. A mí me contratan como químico y de pronto pues me veo inmerso en que paso desde los materiales, de materiales avanzados a las plantas.
Y me pareció súper interesante y me parece una labor preciosa, pero que requiere una especialización y requiere conocimientos que yo no tenía en ese momento. Y claro, pues yo tengo que ponerme a estudiar con 30 y pocos, me tengo que poner a estudiar, y creo que lo que he estudiado me ayuda bastante a dar una visión didáctica, porque yo no me he formado agronómicamente hablando con una carrera, pero sí que recuerdo cosas que estudié de pequeño. Y una cosa que yo estudiaba de pequeño era la savia bruta y la savia elaborada. ¿Qué es la savia bruta y la savia elaborada? Pues el árbol absorbe agua y sales minerales desde el suelo y los lleva a la copa. El xilema es el tejido que permite que esto ocurra. Son conducciones que hacen que el líquido pueda transportarse, la savia bruta se pueda transportar desde el suelo hacia la copa. ¿Y qué ocurre en la copa? Pues ocurre la fotosíntesis. Ahí se forman sales, se forman azúcares, se forman proteínas, se forman cosas que son productos que la planta tiene que repartir después a los frutos, a las raíces y a todas las partes de la planta. Y eso será la savia elaborada, que es el floema el que la transporta, que es un tejido que transporta. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que se le llama al xilema es el flujo ascendente porque va desde las raíces hacia la copa, y el floema es el flujo descendente porque va desde la copa, desde la hoja, hasta los frutos o hacia la raíz. Y lo que te decía antes, nosotros vamos a engañar a la planta y vamos a introducirnos en su xilema con los orificios de inyección para que el producto que nosotros inyectamos vaya hacia la copa principalmente y después ocasionalmente pueda ir o a fruto o a las raíces. Bien, justo te iba a hacer esa pregunta, si los productos que estamos aplicando llegaban a los frutos y si también llegan al néctar en las flores, o si los productos solamente se quedan ahí. Bueno, ahora ya está aclarado la parte del fruto, pero si llegaban a todos los puntos de la planta, los puntos de crecimiento y estos puntos de flores y de fruto. Si es así, ¿qué cuidados tendríamos que tener? Antes no he especificado realmente qué moléculas pueden o no moverse en qué dirección en la planta. En concreto, por ejemplo, lo que más interesa siempre a la gente que se lanza a hacer cosas con endoterapia, que son los insecticidas o los fungicidas. Los insecticidas son moléculas extremadamente insolubles, es decir, se hacen así para que cuando cuando caigan al suelo, pues, realmente no se disuelvan en el agua, no se arrastren hacia los acuíferos, no se arrastren y no contaminen el suelo y se degrade en pocos días con la acción del sol o el calor, etc. Entonces, los insecticidas que actualmente tenemos, sean cuales sean sus usos, siempre van a ser muy insolubles en agua. ¿Qué ocurre con esto? Pues si son muy insolubles en agua, nosotros en xilema a lo mejor nos podemos mover, porque el xilema es un líquido que la savia tiene, un líquido que es la savia bruta, que realmente pues no tiene muchos solutos dentro, no tiene nada más que unos pocos de sales minerales y poco más. Pero el floema está cargado, enormemente cargado, con sustancias que son azúcares, que lo tienen como muy ya saturado. Y por tanto el floema nunca va a poder albergar sustancias que son tan insolubles como los insecticidas. En definitiva, ¿esto qué supone? Que al fruto no podemos llegar con los insecticidas. Pero me preguntabas también sobre las flores. Pues los insecticidas en época de floración sí que pueden llegar a las flores, porque la flor se alimenta también del xilema en esa época concreta de la floración. Con lo cual, el problema de las abejas, que es lo que más ha preocupado siempre al agricultor, para que no quiere perjudicar con insecticidas que sean dañinos para sus abejas, pues ese problema sí que puede aparecer en flor. Con lo cual, la recomendación es, si tú vas a aplicar insecticidas, no apliques nunca en época de floración. Pero después, aparte de los insecticidas, después tenemos otras muchas cosas que podemos inyectar. Fosfonatos, por ejemplo, que son para la fitóftora. Azúcares se pueden inyectar. De hecho, hay una curiosidad, que es que antiguamente, pues si tú inyectas azúcares, esos azúcares van a llegar al fruto, con lo cual vas a tener una fruta más dulce si tú inyectas azúcar. Obviamente tendrías que tener una cantidad de azúcar inyectada muy alta, pero se pueden utilizar, conociendo la fisiología de la planta
y conociendo el producto que tú estás inyectando, puedes prever qué va a ocurrir con estas moléculas. ¿El calcio se moverá hacia arriba o hacia abajo? Pues seguramente se mueva hacia arriba y hacia abajo si lo has inyectado en la forma correcta. Pero si lo inyectas en una forma incorrecta, pues a lo mejor no. Y así con los microelementos y con todo. Esto es una forma de verlo que es simplista. Después tiene muchas cositas después pequeñitas que hay que tener en cuenta. Pero si lo resumimos en que una molécula, si es muy soluble en agua, se podrá mover hacia frutos y hacia raíces, eso es correcto, y si es muy insoluble en agua, nunca llegará al fruto ni tampoco a la raíz. Eso es un poco el resumen. Entonces, si he entendido bien, engañamos al árbol, introducimos un producto, nos aprovechamos del flujo de savia, que va a ser por el xilema, que es en dirección ascendente, y entonces, si estoy en lo correcto, entiendo que solo se pueden tratar el tronco y las hojas, o también se puede tratar las raíces. Pues concretamente, basándome en lo que he explicado antes, si la sustancia que queremos que llegue a la raíz es muy soluble en agua, podremos llegar a la raíz. Esto ocurre con los fosfonatos. El fosfonato de potasio, el fosfetilaluminio, son moléculas que están registradas como actualmente en España y en Europa están registrados como fitosanitarios y tienen visos de ser registrados para inyección al tronco. Se han utilizado muchísimo a lo largo de los años como si fueran fertilizantes. Su uso ha tenido que ser regulado, o han considerado las autoridades que tiene que ser regulado, pero la inyección al tronco de fosfonatos lleva haciéndose desde los años 80. Por el tema de Phytophthora. Se empezó haciendo en aguacate, en naranjo, en Sudáfrica principalmente, donde se empezó esta investigación. Actualmente es sabido y requete sabido que el fosfonato tiene una actividad, sea por inyección o foliar o al suelo, una actividad elicitora en la planta que hace que mejoren las condiciones de esta porque se defiende mejor contra los agentes patógenos. Nosotros en Fertin-Gen hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando en este ámbito y sabemos claramente que el fosfonato es muy eficaz contra la Phytophthora y que llega a raíz. ¿Por qué llega a raíz? Por lo que os decía antes, es muy soluble en agua, llega primero a la hoja por xilema, pero después, como no se metaboliza rápidamente, va de vuelta hacia la raíz y ya allí es tóxico para los organismos como la Phytophthora, pero aparte también provoca estos procesos elicitores que hacen que las defensas de la planta estén mucho más activas. Te hago una consulta, Lorenzo. Las palmeras, que no son árboles, ¿se pueden tratar también por este sistema de endoterapia? ¿Hay alguna diferencia particular al momento de hacer la aplicación? Pues mira, sí, las palmeras se tratan. Nosotros realmente desde los años 90 que empezaron a haber problemas aquí con el picudo rojo en Andalucía, en el sur de España, pues que ya después el picudo rojo se extendió muchísimo por toda España. La inyección al tronco pues fue una cosa que desde la universidad se empezó a hacer fuerza para estudiar cómo se podía hacer y si se podía hacer realmente. El reparto es extraordinario. La palmera tiene una interconexiones muy grande en su tejido vascular. Y la diferencia respecto a los árboles es que si bien en los árboles cuando nosotros introducimos una broca solamente nos ceñimos a la parte más externa del tronco, que es la que está realmente viva. Nosotros no profundizamos más allá de 5 centímetros, 3-5 centímetros, depende de la planta, porque lo que estaríamos, si nos introducimos más profundo, lo que estaríamos es dañando la parte muerta de la planta, que no puede cicatrizar, no puede compartimentar. Entonces, ¿qué pasa? En palmera, sin embargo, tenemos la suerte y la mala suerte. Voy a empezar por la suerte. La suerte de estar trabajando en palmera es que podemos introducir la broca hasta el centro del estípite sin ningún problema, porque toda la sección del estípite está viva, tiene flujo vascular. Entonces podemos aprovechar todo este tejido y la absorción es muy rápida y el reparto es buenísimo. Eso es la suerte, que el reparto es muy bueno y con pocas inyecciones podemos conseguir tratar toda la palmera entera. Sin embargo, la mala suerte de la palmera es que, a diferencia de los árboles, las palmeras no generan un tejido nuevo que sustituye al que hemos quitado cuando hemos hecho un orificio. Esto a mucha gente le da miedo.
porque piensan que hacer muchos orificios en una palmera puede ser, digamos, algo que a la larga, o no tan a la larga, sino en pocos años, puede hacer que la palmera no tenga estabilidad mecánica. Esto no ocurre, la palmera tiene mecanismos de defensa para que la pudrición de un orificio no se extienda, pero aparte de esto, pensemos en la palmera como un ser que lleva 10.000 millones de años o más sobre la Tierra y ha tenido que sobrevivir a muchas agresiones distintas, y el tejido de la palmera, el tejido vascular, está tan sobredimensionado, es un sistema vascular tan bestia que no se va a resentir por unas cuantas heridas si la plaga, si la amenaza hacia la palmera es más grave que las heridas que estamos haciéndole. El picudo rojo, en concreto, sabemos que mata a la palmera, que en pocas semanas o meses, desde que lo detectemos, la palmera muere. ¿Qué prefieres, una palmera con agujeros o una palmera muerta? Eso es un poco y no hay otra opción. Entonces esa es un poco la disyuntiva que tiene que estar solucionada en el momento en que sabes que no hay otra opción para tratar que no sea la endoterapia. Sea el insecticida que sea, por ahora no hay otra opción. Bueno, la verdad es que yo prefiero una palmera viva, ¿verdad? Ahora que nos hemos puesto, un poquito en situación, que más o menos ya sabemos por lo menos de qué estamos hablando y qué es esta palabra tan rara, la endoterapia, que a muchas personas les sonará chino, ¿podrías entrar un poquito más en detalle? ¿Podrías, explicar, por ejemplo, cómo se inyecta en endoterapia, qué volumen es necesario utilizar para inyectar y, por supuesto, qué riesgos de fitotoxicidad hay? Pues empiezo por cómo se inyecta. Un resumen también, que tampoco canse a la gente que está escuchando. Para mí me parece apasionante todo este tema, pero claro, yo entiendo que tanta información, pues a lo mejor es mejor sintetizar. Yo, como resumo la endoterapia, es lo que os decía antes. Hacemos un orificio en la parte viva del tronco, en la parte que tiene flujo vascular. Y ahí, como lo hacemos Fertinject, es que hacemos un orificio con un taladro y introducimos un conector que permite que un dispositivo a presión introduzca el líquido. ¿Por qué necesitamos presión? Pues eso es una pregunta que a lo mejor me la podíais hacer después, pero yo la respondo ya. La presión se necesita porque cuando hace un orificio, la planta sigue succionando desde la copa por transpiración. Entonces succiona aire. Ese aire succionado es un tapón. ¿Qué pasa con el tapón? Pues el tapón tenemos que romperlo. ¿Cómo lo rompemos? Pues lo rompemos con un poquito de presión, nada más. Y así restablecemos el flujo vascular y hacemos eso que os he dicho antes, que es que engañamos al árbol. El árbol piensa que está tomando líquido de la raíz únicamente, pero en realidad está tomando líquido de la raíz y arrastrando a su vez el líquido que nosotros estamos inyectando. Entonces, de esa manera es como yo considero, y de esta manera tan coloquial, engañar al árbol es algo bueno para él en este caso, lo hacemos por su bien. Eso es lo que nosotros hacemos cuando inyectamos. Entonces, únicamente eso, aplicar una pequeña presión que consiga restablecer el flujo vascular y poco más en ese sentido. ¿El volumen que se necesita? Pues el volumen es el necesario. A mí no me gusta hablar de alto volumen o bajo volumen. Yo no estoy a favor de clasificaciones tan grandilocuentes. Alto volumen, bajo volumen y entre medias, ¿qué es lo que hay? Pues entre medias hay muchas cosas que no es ni alto volumen ni bajo volumen. Yo pienso que el volumen tiene que ser el suficiente para que con el líquido que tú tienes te asegure que no hace daño a la planta y que realmente el reparto es homogéneo. La cantidad de volumen, si son 10 mililitros y te funciona bien y se reparte bien por la planta, pues bien hecho está. No es mejor el alto volumen que el bajo volumen. Es simplemente una característica que, pues para catalogarlo en marketing está muy bien. Pero a veces un insecticida requiere 200 mililitros por punto de inyección porque es extremadamente insoluble, no hay otra forma de meterlo, o estaría demasiado concentrado y generaría fitotoxicidad. Y otras veces 10 mililitros, si el producto es adecuado para inyección al tronco, pues a lo mejor con 10 mililitros es suficiente. Entonces, esa clasificación de alto volumen y bajo volumen, como decía, para mí no es algo que sirva nada más que para eso, para marketing y poco más. Y la fitotoxicidad pues se generará obviamente cuando el líquido no sea adecuado para inyectar.
Entonces, si un líquido no es adecuado, por ejemplo, aquí ocurre con algunos insecticidas que son de petróleo, por ejemplo, o que tiene mucho petróleo en su formulación. ¿Qué pasa? Pues en ese momento, si nosotros inyectamos ese producto puro, es muy posible que haga daño a la madera, es muy posible que llegue a la hoja y provoque defoliación o quemaduras, o que la dosis sea excesiva, no controlemos la dosis. Entonces, los casos de fitotoxicidad siempre deben evitarse desde el prescriptor, que en este caso soy yo como Fertilgen, el que tiene que dar las recomendaciones para que eso no ocurra. Pero si las instrucciones son correctas, el usuario nunca tiene que tener problemas de fitotoxicidad. Y justo ahí venía también una pregunta de que si esta práctica es peligrosa para la planta y es sostenible en el tiempo, a lo largo de los años. Un poco de la mano de lo que venís comentando. Pues sostenible en el tiempo es una forma de verlo que a mí me da... Esa es la principal razón por la que uno está aquí, es para que las plantas, digamos, tengan la posibilidad de ser tratadas todos los años y que eso no les suponga un perjuicio. Tratar con endoterapia 2 veces al año es sostenible. Tratar con endoterapia un árbol 5 veces al año, pues a lo mejor no es sostenible, porque a lo mejor es un árbol pequeño, ya no sé, que cada caso es un poco distinto, pero si se hace con un protocolo adecuado, la endoterapia tanto en palmera como en el arbolado, eso no tiene por qué acarrear nunca una desventaja mayor que la ventaja que está aportando. Siempre se trata con la endoterapia, no es una forma de tratar distinta de cualquier otra forma de tratar plagas o enfermedades. Se trata de hay que ver un umbral de plaga, hay que ver cuándo es necesario o cuándo no, cuándo está justificado el gasto económico y cuándo no. Entonces, todas las técnicas podrían no ser sostenibles, pero la endoterapia está un poquito como más bajo la lupa porque hace un taladro. Eso es muy violento para el usuario. Ver de pronto un agujero en un árbol parece que es, pero no ven a lo mejor que una poda es bastante más agresiva a veces que hacer la endoterapia. Una poda agresiva por cualquier razón o por un mal podador, a nadie se le discute que una poda hay que hacerla todos los años y son miles de heridas y la planta se recupera sin ningún problema, pero si hace un orificio da un poco de miedo. Eso es un poco la desconfianza que tiene la gente. Entonces, sostenibilidad al 100%. Los peligros para la planta, no hay ninguno siempre que se haga bien. Pero ¿qué pasa? Pues si se hace mal, pues podemos hacer daño al árbol, obviamente. Con un líquido inadecuado, con una práctica que ejerza demasiada presión en la planta y por tanto pueda hacer daño al cambium y la planta no sea capaz de combatir las heridas. También puede ocurrir, y yo lo he visto, que hay técnicas que aplican una presión de a lo mejor 20 atmósferas y después pues hacen, a priori pues no parece que haya ningún daño, pero con el tiempo se ve que la herida pues aumenta y aumenta y la pudrición aumenta porque la planta no puede combatir esas heridas porque no tiene un tejido especializado que es el cambium para generar unas nuevas células. Y entonces por eso pues también sería insostenible la endoterapia en este caso. Pero si se hace bien las cosas, que hay muchísimas empresas que lo hacen bien en todo el mundo, no tiene por qué haber ningún problema y creo que esto ha venido para quedarse, la endoterapia. ¿Y cuándo no se debe? O sea, ¿cuándo no es aconsejable? O incluso siendo más estrictos, ¿cuándo definitivamente no se puede realizar endoterapia? Pues no se puede hacer endoterapia cuando la planta no quiera. Es un poco el resumen también que hago yo y después ya lo desarrollo ahora. Imaginemos una época en la que la planta es de hoja caduca y no tiene flujo vascular, está en parada, en reposo. Pues no podemos hacer endoterapia. Cuando es de noche, no hay movimiento tampoco de savia o es muy, muy, muy pequeño, pues tampoco conviene hacer endoterapia. Si el clima es extremadamente caluroso y el suelo está completamente seco, pues tampoco es recomendable hacer endoterapia. Porque siempre que no hay flujo vascular, la endoterapia no se debe hacer. Tampoco se debe hacer eso aprovechando las características de flujo de la planta. Pero después también, la endoterapia no es la panacea. La endoterapia no resucita a nadie. Es que tendemos a recurrir a la inyección cuando ya no queda otra cosa que hacer. Cuando a lo mejor sería más fácil recurrir a la inyección cuando sabes que va a funcionar y no tienes que ponerte a inventar cosas nuevas con tal de no recurrir a eso porque te da mucho miedo. Eso es, pero
nosotros no resucitamos y después tampoco podemos hacer endoterapia en plantas arbustivas. Se podría hacer, pero técnicamente es tan complejo que no está justificado. Un arbusto que tiene un tronquito de 1 centímetro de grosor, pues a lo mejor no es práctico hacer endoterapia. En circunstancias de ese tipo no se recomienda un árbol que sea muy, muy, muy joven, que tampoco tenga, pues digamos, una capacidad de asimilar un orificio y la herida fuera más grande que lo que de verdad el beneficio que vamos a conseguir, pues tampoco estaría bien hacerla. Y después con patologías que realmente la planta, pues que no se puedan combatir con endoterapia. No todo se puede hacer con endoterapia. Es una técnica muy versátil, pero con sus limitaciones, obviamente. Entonces, pues en resumen, como decía, pues cuando la planta no quiere mover o cuando no tiene actividad no se hace endoterapia, y después aparte cuando la planta no puede asimilar una herida porque no tiene la edad suficiente a lo mejor. ¿Cómo se realizan los orificios para el tratamiento y qué es esa famosa cámara de absorción? Un orificio normalmente se hace con un taladro. En el caso que estamos hablando, hay dos técnicas de endoterapia, dos, digamos, corrientes. Una corriente que se ascribe a la manera de trabajar, que es hacer una incisión con una aguja, una cuchilla, como una inyección propiamente dicha. La misma forma de trabajo que tendríamos en la administración de una vacuna o de un medicamento al cuerpo humano. Eso es la vertiente A. Esa gente, cuando hacen un orificio, tienen una aguja con un punto de conexión muy pequeño en la punta y lo que ocurre es que no aparece el embolismo, el famoso embolismo del que he hablado antes, porque no hay entrada de aire y el líquido se absorbe muy lentamente y por tanto tiene que ser aplicada una presión grande para que el líquido se absorba un poquito más rápido. Esa es una forma de trabajo. Eso no trabaja con cámara de absorción, trabaja a alta presión y reza un poco porque no le ocurra nada malo a la planta, porque la planta tenga un flujo vascular suficiente en esa zona como para asimilar el líquido que estamos inyectando a presión sin que se vea comprometida la estructura de la planta. Nosotros no compartimos esa forma de trabajar, pero sí que estamos de acuerdo en todas las técnicas que utilicen un taladro más o menos grueso, en la broca que se utiliza, y lo que se hace es un orificio, entrar y salir muy poquitas veces, 2 veces a lo mejor o 3, el taladro tiene que ser bueno, para que no haya cauterización, para que el roce excesivo de la broca en contacto con el tejido vascular no se caliente tanto y no cauterice. Si no cauterizamos, empezamos bien. Eso es el paso inicial. En 1 o 2 incursiones, entrar y salir rápido, sacar toda la viruta para que no quede nada dentro, y ahora entra en juego el segundo paso, que es que tenemos que tener una cámara de absorción, que la cámara de absorción es cuando metemos el líquido tiene que estar en contacto en la mayor superficie posible del orificio que estamos haciendo, que ocupe, digamos, el tejido vascular, los haces vasculares, el mayor porcentaje posible. Entonces nosotros introducimos un conector, otra gente introduce un tapón. El caso es que tiene que introducirse en la parte más externa, que es la que tenemos en contacto cuando hacemos el martilleo. Lo introducimos en la parte más externa y dejamos mucho aire dentro que será capaz de albergar el líquido que estamos inyectando, y ese líquido sí que podrá entrar en contacto con el xilema. Si no dejásemos ese aire que pueda albergar el líquido, no habría forma de que el líquido que inyectamos entre al xilema. Entonces la cámara de absorción, digamos, en un resumen, es la cámara que alberga el líquido que es capaz de ser absorbido después por el xilema por el contacto superficial entre el líquido y el xilema. Hace un rato comentaste que al hacer un agujero en el árbol, es obvio que entra aire. Y nos explicaste algo sobre la presión. Y hace un momento también has hablado de esta palabra embolismo. Pero, por favor, ¿me lo puedes repetir otra vez? ¿Por qué es necesaria esa presión al hacer endoterapia? En los árboles tienen unos mecanismos. El embolismo es un mecanismo que tiene la planta para no sufrir.
es una forma, digamos, cuando hace mucho frío, por ejemplo, la planta sufre procesos dentro para que la cristalización del agua no rompa los tejidos vasculares. Sabéis que cuando hace mucho frío, el agua se congela y aumenta el volumen. Si hubiese demasiada presión dentro del líquido, dentro de la planta, este agua podría romper los haces vasculares y sería un daño irreparable para la planta. Entonces la planta, a lo largo de millones y millones y millones de años, ha desarrollado mecanismos para defenderse. Y esas burbujas de aire que se generan, porque la planta pierde agua, genera unas burbujas de aire que se llaman embolismos. Son burbujitas de aire. Esas burbujas de aire no las puede mover la planta por sí sola. Necesita presión para moverlas. Esta presión, cuando llega la primavera, la planta de pronto empieza a absorber agua por las raíces que ejercen una presión y ya mueven el líquido de nuevo y ya rompen estos embolismos y otra vez se restablece el flujo vascular. La planta lo hace sola en primavera. Pero ahora nosotros estamos hablando de que nosotros hacemos un orificio y de pronto esto es una agresión. Esto no es otra cosa. Y la planta tiene que responder de alguna manera. Si nosotros hacemos una herida, cualquier herida, que deje al aire el tejido vascular, la planta va a absorber aire por los haces vasculares. Pero es que la planta, ya hemos visto antes, ya se sabe que no mueve el aire. ¿Qué ocurre si tenemos aire que tapona un orificio y nosotros quisiéramos introducir líquido? Imaginaros con una bolsa, ahí a gravedad, una bolsita, que derramase líquido en el orificio para que se absorbiera. Eso nunca se absorbería porque el tapón no se mueve si no le aplicamos presión. Por eso siempre una técnica de endoterapia tiene que ejercer presión para que el tapón que se ha generado tenga la capacidad de disolverse o de moverse hacia la copa. El aire arriba se descargará en las hojas y ya no habrá ningún problema. Pero hasta que no hemos ejercido la presión no ocurre este movimiento. Y si no ejerciéramos presión, ¿qué ocurre? Pues simplemente ocurrirían los mecanismos de cicatrización habituales, o cuando se acabe de absorber el líquido y retiremos el dispositivo, ocurrirá que la planta empieza a hacer su oxidación, la polimerización de nuevas moléculas que taponan y que es una respuesta a la herida para que no se genere pues una pudrición mayor de la que podría ocurrir si no estuviera la planta teniendo estos mecanismos. Eso está muy estudiado, estos mecanismos. Hace ratito también comentabas de que no convenía por ahí aplicarlo en arbustos por el diámetro o el calibre de las ramas o del tallo. Yo estoy pensando en el tema de los árboles y las palmeras. ¿Qué tamaño mínimo tendrían que tener como para poder ya pensar en utilizar la endoterapia? Yo, en mi experiencia, que ya me he visto frente a bastantes retos de cómo me preguntan 1000 veces, me han llevado a sitios. Yo he hecho árboles muy, muy estrechos, de a lo mejor, digamos, de diámetro, pues 2 centímetros, 3 centímetros. Yo lo he hecho y se absorbe muy lento, obviamente, porque el tejido vascular es todavía muy pequeño. Pero lo hemos hecho a modo de experimento, lo hemos hecho a modo de que sabíamos que el árbol iba a morirse. Entonces, tenía una plaga de insectos y sabes que va a morir, pues mira, te lo prestan de alguna manera y tú lo puedes hacer. Eso se puede hacer y siempre que tengas la técnica adecuada, pues puedes hacer experimentos y cosas. A nivel práctico, ya cuando estamos hablando de Fertinject o de otras técnicas de endoterapia, lo mínimo que se requiere en un árbol para que un técnico que pueda hacerlo pues, de una manera sistemática en su ciudad o en su jardín, sin tener que estar haciendo experimentos, es el grosor de una botella de cerveza, de una lata de Coca-Cola. Eso es ya un grosor que realmente ya no corre ningún riesgo de tener problemas de hacer una práctica que sea insatisfactoria, porque a lo mejor el daño a la planta no es lo más importante, pero en este caso pensar que no se absorbe el líquido y estés esperando a que se absorba y cuando vuelvas a retirar el dispositivo no está absorbido, pues al final, pues si te tiras un día trabajando así y cuando acabe el día pues no has conseguido tu objetivo, tampoco es satisfactorio perder un día de trabajo. Entonces eso ya invita a pensar ese grosor, pues, que al final son unos 20 centímetros de circunferencia aproximadamente. Eso ya es una cosa que es perfectamente tratable. Y en palmera es bastante diferente. El concepto en palmera es que la palmera requiere una altura.
porque como solamente tiene una yema principal de crecimiento, claro, podemos hacer daño con el taladro, podemos hacer daño a esa broca si tratamos demasiado cerca de la punta, del cogollo o de la corona. Entonces requiere que tenga por lo menos 1 metro de altura desde el suelo hacia la corona, hacia el nacimiento de las primeras hojas, para que nos aseguremos que tratando a ras de suelo prácticamente no dañemos el meristemo principal. Eso es un poco el requerimiento en palmera. Es un poco más arriesgado si nos acercamos demasiado. Por eso mucha gente trata erróneamente en palmera, porque es un error enorme tratar en palmera cerca de la corona, porque además de tener un mal reparto, no van a tener un buen reparto, pueden dañar a la palmera irremediablemente. Vale, y si me dejo llevar por la lógica, bueno, por una lógica básica, yo digo, es muy fácil el camino, ¿no? Estoy trabajando con árboles, los árboles son madera, pues me voy a la ferretería, me compro una broca de madera y hago endoterapia. ¿Esta afirmación que yo acabo de hacer es correcta? Pues mira, esta pregunta me la hacen a mí muchísimas veces y realmente nuestra experiencia, sin haber hecho un estudio, porque un estudio respecto a esto, nosotros no hemos hecho el estudio, pero sí sabemos que estos estudios se han hecho. En concreto te cuento la anécdota porque hace poco, hablando con uno de los inventores del sistema, que es Ricardo Fernández Escobar, que es, pues, digamos, una de las mayores eminencias de los árboles, de la arboricultura y en la agricultura, pues, ya digo, es una especie como de gurú. Y claro, yo le preguntaba, Ricardo, luego yo entré en Fertinject, yo no tenía, como he dicho antes, yo no tenía ni idea de endoterapia, y de plantas poquito, y de endoterapia menos todavía. Y entonces, claro, cuando yo entré en Fertinject, a mí lo primero que me dijeron es, la broca tiene que ser de metal y no de madera. A mí me extrañó, como por lógica pensé, pero yo no pregunté más. Yo directamente me lo tomé como una regla. Claro, conforme pasa el tiempo, alguna vez, pues, vas a trabajar a Málaga, por ejemplo, un día y te olvidas la broca. Y claro, tienes que solucionarlo. ¿Qué pasa? Pues la broca que tiene justamente el técnico o quien sea que estás trabajando contigo es de madera. Y tú tienes que hacer los árboles y lo haces con una broca de madera. Y ves que la absorción va mucho más lenta de lo que habitualmente tendría que ir. Después, otras veces hace un experimento y lo mismo, y obtiene el mismo resultado. Pero yo le pregunté, Ricardo, al hombre al catedrático, le pregunté, ¿dónde está el estudio por el que tú me dijiste a mí que la broca tenía que ser de metal? Y me dijo, pues mira, el estudio ese lo hizo un israelí que estuvo haciendo la estancia conmigo en la Universidad de Davis en California, y me explicó el porqué de por qué tiene que ser una broca de metal, repito, de metal y no de madera, es porque la broca de madera realmente está hecha para que deje el tejido con muchas más imperfecciones, para que después la cola que vamos a utilizar en carpintería, moje mejor el tejido. Y la broca de metal lo que consigue es lo opuesto, deja el tejido mucho más pulido, mucho más regular, se calienta menos también en el roce, porque está hecha para metal y es mucho más difícil calentarla, cauteriza menos, deja el tejido mucho más uniforme, mucho más preparado para albergar líquido. Y al final se ve en el rendimiento mucho mejor con la broca de metal que con la de madera. Yo lo he observado, no he hecho la estadística, no está publicado en ninguna revista, la he hecho la estadística para mí, pero no para publicarlo en una revista científica. Pero es que no está publicado en ningún lado y sin embargo todo el mundo coincide en que la de metal es mucho mejor que la de madera. Estos orificios que le estamos haciendo a los troncos de los árboles y de las palmeras, ¿se pueden reutilizar o son de un solo uso? En árboles, el tejido... A ver, en árboles lo que ocurre es que un árbol crece a lo ancho. Entonces, normalmente tú haces un orificio, a los pocos meses, si tienes suerte y es una especie de crecimiento rápido, el orificio va a estar cerrado. Si es una especie de crecimiento lento, pues el orificio a lo mejor estará parcialmente cerrado y el año siguiente se cerrará. Pero el árbol, como crece a lo ancho, esos orificios al año siguiente, a los 2, 3 años, 5 años,
eso está completamente sepultado. Eso no tiene forma de encontrarlo, porque los anillos de crecimiento van creciendo por encima y al final no lo vas a encontrar. Pero imagínate que lo puedes encontrar al año siguiente. El tejido que se ha generado para sustituir a lo que tú has quitado cuando has hecho la herida, ese tejido no tiene ninguna funcionalidad vascular. Por tanto, en árboles el orificio no se puede reutilizar. En palmeras es diferente. Ya os digo que las palmeras son tan diferentes que a veces algunas de las cosas que ocurren en palmeras son para considerarlas algo que es suerte y otras que son mala suerte. La suerte en el caso de las palmeras es que como yo lo hago, es que yo la primera vez que hago un orificio en una palmera, me introduzco a lo mejor la mitad del radio. Imagínate que el radio son 20 centímetros, pues me introduzco a lo mejor 10 centímetros y aplico la inyección. Esa inyección se reparte bien, se absorbe bien, etc. La siguiente vez que voy a aplicar, me introduzco a lo mejor 15 centímetros. Aplico la inyección y retiro el dispositivo y la palmera responde a la herida como tenga que responder. La siguiente vez vuelvo a recurrir al mismo agujero, profundizo de nuevo con la broca y quito otra vez tejido que estaba intacto porque nunca llegué a dañarlo con las primeras incursiones y otra vez vuelvo a poder tratar en el mismo orificio. Así puede hacerlo varias veces. Incluso además, como la palmera no ha generado ningún tejido que impide la entrada, incluso a lo mejor una cuarta vez puedes reutilizarlo porque aunque si cada vez que tú vayas aplicando la velocidad de absorción va a ser menor, también hay forma de que tú quites la savia que ha entrado en el orificio y consigas que el líquido vuelva a entrar en la palmera. No es infinito el número de usos de un orificio, pero partimos de la base de que originalmente se trataba haciendo el picudo rojo en España, haciendo 12 orificios al año y ahora hacemos a lo mejor 4 orificios al año, que son reutilizables y a lo mejor en el segundo año pues cambio los orificios porque ya es tan lenta la absorción que no me interesa volver a repetirlo en los mismos orificios. Pero es una forma muy, muy práctica de trabajar y que al final ayuda a que el usuario sienta que está dañando mucho menos a la palmera y obviamente pues que la práctica en su cabeza es más sostenible, que es lo que hablábamos antes de la sostenibilidad de la técnica. Que si tú tienes que hacer 20 orificios al año a una palmera, pues claro, es normal que pienses que dentro de 10 años cómo va a estar la palmera. Lo piensas, a lo mejor pues no pasa nada, la palmera va a recuperarse, sí, pero a nadie le apetece dañar innecesariamente a una planta cuando se pueden hacer prácticas como la que yo acabo de decir de reutilización. Entonces, en resumen, en árboles no se puede reutilizar y en palmeras sí se puede reutilizar un número limitado de veces el orificio. Y hasta aquí esta primera parte. Espero que ya estés tomando nota de todo lo que nos está contando Lorenzo, que este episodio te haya gustado, que te quedes con ganas para seguirnos escuchando la semana que viene. Siempre te pido, y hoy no es la excepción, que dejes tu comentario amable, tu valoración positiva, tu valoración y tu comentario en Apple Podcast, que este contenido que ya estás empezando a escuchar lo vas a encontrar, el video lo vas a encontrar en el canal de Fernando, en YouTube, en Personal Garden Shopper y luego también en nuestras propias web personales nos podés seguir personalgardenshopper.es, claudiodorato.com. La página de Fertinjet te la dejo en las notas del episodio y ahora sí, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.